A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Queridos televidentes, soy la doctora Patricia García, cirujana plástica del Hospital Metropolitano, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica y de varias sociedades a nivel internacional. Vamos a hablar en este programa de cirugía plástica segura acerca de cómo evitar complicaciones en la rinoplastia y una vez que hay complicaciones, cómo se realiza la rinoplastia secundaria. Estoy con el doctor Marcelo Vélez, con el cual trabajo 30 años, para llevar este diálogo en términos que ustedes puedan entender, cómo escoger el cirujano plástico, cómo ir a un centro seguro y qué técnica escoger. Marcelo, ¿qué técnicas tú recomiendas para evitar complicaciones en la cirugía de nariz? La nariz está conformada por estructuras o elementos anatómicos tan especiales y tan delicados que de la misma manera que si uno va a intervenir, hay que tocarlos con técnicas tan delicadas y seguras que no dejen complicaciones. Entonces, por fuera tenemos la piel, que ya hemos hablado en programas anteriores, la característica de la piel, que cicatrizará mejor o no bien de acuerdo al tipo de piel, que viene pues como parte complementaria de las mismas razas. La raza blanca cicatriza mucho mejor, la morena puede dejar cicatrices notorias, blanquecinas, y la raza negra puede incluso tener mayor predisposición a cicatrices hipertróficas. ¿Tú seguirías utilizando el escoplo actualmente o utilizas otra técnica para evitar la complicación que antes teníamos de bajar mucho el dorso nasal? En la bajada del dorso, indudablemente que hay que manejarla de una manera especial. Calcular desde antes de corregirlo qué tanto uno necesita bajarlo, porque puede haber una falsa apreciación si la proyección del dorso, si la proyección de la punta es escasa, naturalmente dará una referencia equivocada de que hay que quitar más tejido. Y si uno no tiene la precaución de ver qué tanto hay que proyectar la punta, haciendo en el momento del acto operatorio y ya trayéndolo como parte de la técnica operatoria, el proyectar la punta con una pinza que nos dé más o menos la imagen de cuánto se necesita bajar el dorso, muy posiblemente con un raspado, con una lima especial que se llama raspa, se bajará parte del dorso, lo indispensable, porque uno puede ir comparando por palpación e inspección cuánto necesita bajar y comparando siempre con la proyección a continuación de la punta nasal. Si necesita bajar también cartílago, nosotros generalmente hacemos, o casi en todos los pacientes, la cirugía cerrada, entonces con ambiente oscuro, con un frontoluz, mirando siempre lo que uno tiene que hacer. Internamente con un bisturí, que es un cuchillete pequeño, hacemos la resección de los tejidos. Preferimos hacerlo con bisturí porque eso nos permite quitar fracciones de milímetro en cuanto al espesor de los tejidos de cartílago que hay que quitar. Claro, es mejor, eso nos ayuda. Es mejor medir el cartílago que vamos a dejar para que quede igual con el otro lado y quitar no con tijeras sino con bisturí para que sea más preciso. Así es, la tijera no nos da un corte preciso. Todas esas minuciosidades implica un poquito más de tiempo de quirófano, pero que el paciente se va a beneficiar con mejores resultados. Y también tenemos que caer en cuenta que el paciente tiene que ser operado con la cara abierta para que el cirujano
puedan ver si la nariz que está formando, que está realizando, es una nariz estética con el resto de la cara, porque no se puede poner cualquier nariz que no quede con la cara. Entonces el cirujano plástico tendrá que ir durante la cirugía viendo si la nariz que estamos realizando le queda bien a la cara de acuerdo a su gusto estético, para lo cual el paciente tendrá que confiar un poco en nosotros, pero nosotros ya sabemos qué es lo que quiere el paciente y hemos llegado a un convenio antes de la cirugía. Así es. Ahora hablemos un poco de la parte funcional, que también es una complicación que encontramos en el consultorio. Muchas veces el paciente queda con una linda nariz, pero el paciente no puede respirar. ¿Por qué sucede esta complicación? El manejo con gran detalle y delicadeza va a permitir que la separación de los tejidos, que necesitamos hacerlo para manejar el tabique nasal, si lo vamos a tocar, tiene que ser de tal delicadeza que no perfore el tabique. Y además que el manejo por fuera del tabique, la parte interna de la nariz, sea tan delicado que no produzca defectos o ulceraciones en la mucosa del lado externo, o sea, de los revestimientos, porque esos después van a pegarse uno con otro y producir lo que se llama la sinequias. Claro, de esto estamos hablando para que sepan nuestros televidentes que la cirugía de nariz también tiene que ser operada cuando hay problemas funcionales con el tabique. El tabique no viene a ser sino la separación entre las dos fosas nasales, que esa tiene que ser, ser recto y dejar el paso del aire. Cuando se disminuye el ancho de la nariz, si este está torcido, si no se corrige, el paciente después no podrá respirar, perdón. Entonces tenemos que corregir dentro de la cirugía. Cuando el cirujano plástico no tiene la preparación suficiente, en esta parte de la cirugía plástica tenemos que recurrir al otorrino. Nosotros tenemos la preparación también de poder reparar la parte funcional también, entonces los dos no recurrimos a otorrinos laringólogos. Esta parte puede cubrir una aseguradora. Es importante indicarle que es la única parte de la cirugía plástica que una aseguradora le puede cubrir una vez que nosotros hemos hecho los exámenes que determinan a través de una tomografía axial computarizada y demostrando que el paciente tiene una desviación y que no puede respirar. Entonces eso es importante indicarle al paciente que podría su cirujano hacer que esta parte le cubra una aseguradora. Entonces vamos a la técnica quirúrgica. Una vez que el paciente estamos operando el tabique, tiene que hacerse con procedimientos sumamente delicados para que la mucosa no se lastime y el paciente pueda después respirar. Uno de los mayores problemas que tenemos y que el paciente se fija luego de la cirugía es que no hay asimetría o que la nariz está torcida, que muchas veces solamente operando la parte estética no se corrige, porque el daño es interno, estructural, y tenemos que corregir el tabique. Claro, la nariz es más o menos comparable a un techo que tiene una pared central que lo sostiene. Entonces, si se arregla la parte externa y no se arregla lo interno que está torcido, no se va a conseguir un buen equilibrio y por lo tanto no va a haber ni simetría ni la nariz va a quedar en el centro, sino siempre va a quedar lateralizada con el paso de los días, a pesar de que al comienzo aparentemente esté centrada y esté recta. Con el paso de los días, el tabique que tiene memoria, la parte anterior que es de cartílago, nuevamente va empujando los tejidos que están cicatrizando y se produce una torcedura o lateralización que se llama laterorrhenia. Entonces, el cirujano tiene que estar muy pendiente desde antes de la cirugía de estar completamente seguro de que los tejidos que tiene que corregir no son solamente los externos para lograr una armonía visual, sino que los tejidos internos tienen que quedar bien modificados en caso de que estén torcidos o de que estén hipertrofiados, que es el caso de los cornetes, ya sea de los inferiores, medios o superiores. Entonces uno tiene que hacer una evaluación previa muy bien detallada y demostrada al paciente para que sepa qué es lo que uno va a corregir y qué es lo que se va a obtener. Entonces, en el momento de la cirugía, generalmente nosotros, tú sabes, comenzamos haciendo la parte funcional, que consiste en despegar el tabique, despegar las mucosas de un lado y del otro de la estructura central, que en la parte anterior es de cartílago y en la parte posterior es de un hueso muy delgado. Entonces tenemos la parte cuadrangular, que es cartilaginosa,
el vómer y la lámina perpendicular del etmoides, que es la parte posterior de la estructura nasal. Todo eso tenemos que corregirlo y posiblemente, en caso necesario, de una vez tomar de una parte posterior el tejido que uno necesite para suplir lo que le va a hacer falta en la parte anterior cuando uno está trabajando la punta, en caso de que tenga ese plan operatorio. La parte de los huesos también es importante, cómo se realiza la osteotomía. Muchas veces el paciente se opera y sigue con la nariz ancha, es porque le han realizado una osteotomía muy alta. ¿Cómo se consigue y cómo realizas tú una osteotomía para que se suceda en el sitio que debería ser hecha la osteotomía? Como conversábamos hace un momento, osteotomía quiere decir cortar hueso. Entonces, eso se lo puede hacer de diferente manera, o ya sea por fuera de la nariz o internamente. Cuando se hace internamente, que ya dejamos de hacerlo hace muchos años porque hacemos la osteotomía externa, la interna necesita aparatos que se llaman cinceles mucho más anchos, de 8 milímetros aproximadamente, que para poderlos entrar necesita también una incisión más amplia en las fosas nasales. Y tienen estos cinceles de 8 milímetros, tienen una protección lateral que le permite ir tocando por donde va el cincel. Sin embargo, si no hay la técnica adecuada con delicadeza y precisión, con mucha frecuencia pueden quedar 1 o 2 milímetros más alto el corte del hueso, y eso da la sensación posterior a la cirugía de una nariz ancha en la base y un poco más delgada en la parte más alta, que es una deformidad que se puede presentar con cierta frecuencia si la técnica es interior. Nosotros usamos la técnica externa, ¿por qué? Porque nos facilita el lograr, mediante una incisión apenas con la punta de un bisturí 11, que es puntiaguda, una incisión de 1,5 milímetros, y por ahí hacemos una ligera canalización, o sea, sin necesidad de despegamiento, solamente corriendo la punta del cincel desde la parte alta, donde hemos hecho la incisión y la entrada del cincel, hacia arriba y hacia abajo, cortes milimétricos de 2 milímetros, a continuación uno tras a otro, hasta lograr una continuidad en el corte óseo, que lo logramos haciendo exactamente en la curvatura entre el hueso propio ascendente y el hueso del pómulo. De esa manera uno logra exactamente en la base del hueso el corte óseo, y con una técnica especial, un golpe pequeño, ya al terminar el corte, uno logra que el hueso, toda la estructura ósea lateral, junto con el cartílago, corra ese 1, 2 o 3 milímetros que desea modificar la anchura del hueso en cada lado. Cuando ya hemos determinado el alto del dorso y la anchura, nosotros vamos a la punta nasal. Una vez ya tenemos la estructura para ver cómo se hace la punta nasal. La punta nasal muchas veces con los cartílagos que tenemos en la nariz la proyectamos o quedan sin necesidad de poner puntos, o otras veces necesitamos poner injertos. Hay diferentes tipos de injertos y hay que tener mucho cuidado en cómo localizarlos y dejarlos simétricos y centrados, porque también viene a ser después una complicación. Si esto no se hace muy rápido, si no se talla muy bien el injerto, quedan por ahí puntas o irregularidades que, de acuerdo a la calidad de la piel del paciente, va a ser mayor o menor, se va a palpar más o menor. Si una piel gruesa es menos, deja menos percibir lo que hay por debajo. Una piel muy delgada, si se percibe cualquier defecto pequeño que sea, se puede percibir. Entonces es muy importante darle su tiempo al manejo de la punta y que éste quede colocado muy simétricamente y lo más anatómico posible, de acuerdo al ancho de la nariz y a la piel, a la calidad de la piel de la nariz del paciente. Sí, la técnica moderna, que se puede decir, de cirugía nasal, no es como la que se hacía hace algunos años, que era en su mayor parte reducción, o sea, bajar la jiba. En eso consistía la rinoplastia y máximo hacer las osteotomías, pero no se manejaba la punta o se la manejaba solamente subiendo. Y generalmente el dorso nasal se bajaba de acuerdo a la proyección natural de la punta. En épocas modernas se vio que no solamente el equilibrio de la nariz se conseguía bajando el dorso, sino equilibrando lo que había que bajar del dorso y a la vez proyectar o mantener la punta. Entonces hay casos en donde no se necesita proyectar la punta, sino solamente cambiar un poquito el ángulo entre la nariz y el labio,
para que la punta se mantenga con un ángulo de 90 grados, por ejemplo, en el varón, o un ángulo de 95 o 100 grados en la mujer, dependiendo del resto de las facciones, de la altura que tenga el paciente, del medio ambiente en el que se mantenga, del gusto del paciente, etc. Entonces, en la punta nasal, si se necesitan injertos, el injerto ideal es de sus propios tejidos, ya sea de lo que haya sobrado del manejo del ala nasal, que tenemos el cartílago lateral de la nariz y el cartílago alar, o si necesita un poco más de proyección, tomando tejidos especialmente del propio tabique, que es el sitio de elección como base para tomar injertos. Después de haber corregido defectos de desviaciones septales, o directamente, si el tabique es recto, si hemos tomado injerto del tabique, lo manejamos mediante dibujos y medidas especiales, lo que necesitamos proyectar de la punta nasal para que equilibre a la altura del dorso que hemos dejado. Eso previamente uno tiene ya que tener proyectado, y a la vez de ese momento ir comprobando, porque variaciones de medio milímetro, de 1 milímetro, pueden hacer la diferencia entre un logro estético armonioso o no. Claro, ahí tenemos diferencia entre una mujer y un hombre. Así es. La proyección de la nariz de un hombre es diferente a la proyección de la punta nasal de una mujer. Ahora, otra pregunta que es importante, el taponamiento y el vendaje que viene después de la cirugía, ¿cómo es importante, pero tampoco determina el resultado bien de una nariz? La cirugía es la que determina, lo que se hace en quirófano lo que termina después el resultado. El taponamiento o los días que lleva el paciente vendado con el yeso no viene a ser sino una ayuda para que disminuir el edema y evitar la hemorragia, que es una de las complicaciones. Sí, el manejo delicado y a la vez la técnica operatoria muy bien llevada, terminando después de haber estructurado bien el dorso, haber raspado lo necesario, quitado cartílago lo necesario, proyectada la punta, uno tiene que terminar suturando los tejidos por donde entró, o sea, las incisiones de abordaje o las incisiones que tuvo que hacer necesariamente por parte de la técnica. Entonces, lo que hacemos nosotros es suturar las mucosas en los sitios de abordaje, e incluso pasamos puntos especiales de lado a lado de la parte interna de la nariz a través del tabique, para juntar nuevamente la mucosa en su sitio adecuado, de tal manera que todo quede estructurado y no se vaya a mover. De esa manera, la curación que dejamos internamente en la nariz ya no tiene que ser un taponamiento que mantenga los tejidos en su puesto, porque ya lo logramos. Y entonces solamente logramos una comodidad especial del paciente, manteniéndolo mientras está edematizado, o sea, hinchado un poco las fosas nasales, y para que pueda respirar mejor, dejamos una curación consistente en un par de láminas sobre el tabique y un par de tubitos hacia la parte de atrás que le permiten respirar al paciente en el postoperatorio. Eso da mucha comodidad al paciente, y también evitamos después las hemorragias. Así es. Después de que después de la cirugía y ha transcurrido el tiempo adecuado para una buena cicatrización y que disminuye el edema, ¿cuándo tú consideras que se debe evaluar si la nariz está bien operada o ha tenido alguna complicación? Muchas veces nuestros pacientes pues les manejamos muy de cerca el postoperatorio, que es la parte más conflictiva, porque en esa parte viene los que le vienen a visitar, de acuerdo si ha fracturado los huesos para disminuir el ancho o no, el paciente está morado, y los que vienen a visitar se asustan. Entonces tenemos que estar muy cercano al paciente para que no se deprima por verse diferente. Y también le damos un soporte psicológico para que no piense en las opiniones que den el resto, el vecino, la amiga que no estuvo en la consulta médica, donde que planificó la cirugía y donde ya sabemos qué es lo que quiere el paciente. Entonces ese soporte es muy importante, y estar muy cerca del médico del paciente para que después no tenga ansiedad o no tenga depresión, que viene a ser una de las complicaciones también postoperatorias, que el paciente no está a gusto con los resultados. Ahora, una vez que el paciente pasa los 6 meses o al año, ya tenemos los resultados definitivos. ¿Cuándo puedes tú determinar si es real
algún defecto que presente o es solamente psicológico y sabemos que se va a mejorar después? En el postoperatorio inmediato, hasta que uno quita la primera curación, pues a los 3-4 días quita la curación interna y generalmente dejamos un yeso por unos 5, 6, 7 días dependiendo si hemos hecho osteotomías o no. Entonces va a servir no solamente para estabilizar tejidos, sino además para limitar la hinchazón. Pasado ese tiempo, el paciente ya ve su imagen nueva, aunque es incompleta por la hinchazón. Sabemos que en un mes más o menos todo lo que es la hinchazón de la cara, o sea, las zonas vecinas, va a desaparecer la hinchazón, los morados y el enmarque de la parte operada, que propiamente es la nariz, va a estar ya natural, claro, en lo que tenía el paciente antes. Y los defectos que pueden empezar a aparecer los defectos, no le digamos complicación, los defectos que inicialmente necesitan más respaldo es en los pacientes que han tenido jiba, es la disminución de la altura del dorso, que el paciente generalmente confunde la hinchazón con que se le ha dejado todavía la jiba. Uno tiene que estar muy pendiente y a la vez recordarle al paciente lo que hemos conversado ya en el preoperatorio, de que puede, con la cicatrización interna, tanto de la parte ósea como cartilaginosa, puede producirse pequeñas elevaciones dentro de la zona operatoria, que si esas elevaciones son visibles, merecen una atención secundaria, o sea, una corrección, que generalmente ya son hechos operatorios que se hacen con anestesia local. Nosotros, utilizando toda esta técnica, hemos disminuido considerablemente, casi al 1-2% de complicaciones. ¿Sí? Y casi no operamos, sino muy rara vez a un paciente secundariamente. Pero sí tenemos narices secundarias de otros médicos, que es lo más frecuente de las complicaciones para realizar una rinoplastia secundaria. Generalmente los pacientes que vienen con problemas secundarios a 1, 2, 3 post cirugías después de la primera, ya son pacientes muy complejos, porque con mucha frecuencia vienen sin poder respirar, porque tienen no solamente desviaciones internas, sino esa desviación se refleja también por fuera con desviaciones laterales de la punta o de todo el dorso, o vienen con irregularidades o dorsos muy hundidos, o puntas mal proyectadas, o narices muy anchas, o con cicatrices externas por malas incisiones en las alas nasales. Entonces esas complicaciones, cada una va a merecer cierto tipo de tratamiento de acuerdo al defecto. Los más difíciles de corregir o que merecen técnicas especiales son las complicaciones por defecto, o sea, por exceso de resección. Especialmente eso se ve en el dorso nasal, o también en las alas nasales, cuando les han quitado mucho cartílago, pueden quedar lo que se llama una nariz pinzada, y en inglés pinch nose, por defecto de exceso de resección de cartílago. Entonces, si es en el dorso, con frecuencia toca reemplazar ese tejido perdido para dar un dorso a nivel natural, claro, que puede ser, si es posible, si no le han tocado el tabique, con tejidos del tabique. Si es un tejido ya tocado interno y si es una nariz ya tocada tanto externa como internamente, vamos a necesitar cartílagos tomados de otra parte. Yeah. Si es para las alas, por ejemplo, pueden ser las conchas de las orejas. Y si es, entonces si es más volumen, puede ser necesaria costilla. Para que tengamos claro, tenemos tanto complicaciones funcionales como complicaciones estéticas. Así es. Entonces, para la cirugía se vuelve un poco más difícil para volver a dejarle, es más difícil dejarle perfecto. Tenemos que el paciente tiene que comprender que después de 1, 2 o 3 cirugías, el último cirujano no es el que le ha hecho el daño, es el que va a ayudarle y no va a quedar tan perfecta. Vamos a utilizar tejidos de otras partes. Puede ser tanto del cartílago septal como el cartílago de la oreja o el cartílago costal. Esas cirugías van a ser mucho más complicadas y mucho más largas que una cirugía primaria. Entonces, todo eso viene a influir también en un presupuesto mayor para un paciente con una rinoplastia secundaria. Entonces, para evitar someternos a una rinoplastia secundaria, es importante desde la primera cirugía buscar el cirujano que en realidad nos pueda ayudar. El cirujano que nos escuche, el cirujano que sepa identificar cuál es el problema que tenemos, el cirujano que haya entendido qué es lo que queremos,
Muchas veces nosotros queremos conservar la característica racial de nuestra familia, no bajarnos el dorso, no proyectarnos mucho la punta. Tiene que saber qué profesión somos, qué profesión tenemos, a qué nos vamos a dedicar, y también dejarnos con la parte funcional perfecta. O sea, no podemos quedarnos sin poder respirar. Si el cirujano plástico no puede manejar la parte funcional, tenemos que también recurrir a la ayuda durante la cirugía de un otorinolaringólogo, que él, una vez terminada la cirugía funcional, pasará al cirujano plástico a que continúe con la cirugía. Ahora, la rinoplastia secundaria es una complicación mucho más grave que no da resultados tan perfectos como una cirugía primaria. Por eso es que tenemos, para tener una cirugía plástica segura, desde el primer momento saber dónde vamos. No estar pendientes tanto de la parte de marketing, que también es importante en toda la vida, en todas las profesiones, en todos los medios tenemos el marketing. Tenemos que también buscar el boca a boca, que nos pueden decir otro amigo, otro pariente, cómo nos ha ido, cómo le ha ido en su cirugía, cuál ha sido su experiencia, y también escuchar al cirujano. No se puede pedir por teléfono un presupuesto. Vaya, conozca a su cirujano, hable con él, que le escuche y que pueda saber qué es lo que él le puede ofrecer. Entonces, no puede llamar para una inversión que va a ser para toda la vida, no puede llamar solo por teléfono y que le den un presupuesto. Por favor, visite, désese un tiempo, vaya donde su cirujano, conózcalo y véale qué él le ofrece. Le voy a dar los teléfonos del doctor Marcelo Vélez, es el 0999 45 66 70, trabaja en el Hospital Metropolitano en la Torre Médica 1, el 4º piso. Yo soy la doctora Patricia García, mi número de teléfono es el 0998 320 234. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura